Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta mesa. Vamos a ver, ahora son poquitas personas, pero se van integrando personas y se va a ir a otras personas que se van a ir haciendo otras obligaciones. Así que bueno, iremos aquí un poco compartiendo un poco los materiales que hemos venido trabajando, investigando cada uno por nuestra cuenta y hacer. Y, y bueno, y después charlaremos un poquito. Me doy cuenta que los lentes, me pega el reflejo justo en los lentes y miro derecho. Voy a tener que estar todo el tiempo así o así. Bueno, buenas, ¿cómo les va? Sandra, Daniel, Germán. Hola, Ahí buen estamos. día. Buenas. ¿Se escucha? ¿No se escucha el micrófono de ustedes, chicos? Lo van a habilitar cuando... Bien, y escuchan bien. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a empezar esta mesa, ¿no? Forma parte de la mesa 6, ¿no? El grupo de trabajo 6, Solidaridades Territoriales de la Producción Artística, coordinado por Mauricio Tosi y Anabela Paoletta. Vamos a empezar entonces a escuchar el trabajo de Germán Casela. No sé si empezamos directamente, Germán, con vos. Bueno, gracias. Buen día. Voy a poner para compartir. Me dicen si se ve. ¿Se ve, no? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, voy a poner el tiempo así no me paso. Bueno, hoy me propongo rastrear históricamente cómo se originan las temporadas de vacaciones de invierno de teatro para infancias en el Centro Cultural Pasaje Ardo Rocha, que es acá en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Entendiendo que este espacio es un espacio único al interior del campo teatral local. Comento que este es un centro cultural que está ubicado en el centro comercial de la ciudad de La Plata, el cual depende de la municipalidad de nuestra ciudad. Tiene su propio área de programación de teatro y danza, pertenece a la Dirección General de Cultura de la ciudad y nuclea diversas actividades culturales entre sus salas de teatro, cines y museos de artes. Una de estas actividades culturales es la convocatoria desde la década del 2000 a grupos de teatro independientes para la presentación de obras infantiles durante los recesos invernales. Así se conforman las temporadas de vacaciones de invierno que se suelen organizar en bloques de 5 días por grupo en presentación simultánea según la apertura de salas. Este momento de la agenda teatral platense es el único que centraliza obras de teatro para infancias en una programación sostenida y accesible, con un valor de ticket considerablemente menor al de salas privadas. Sin embargo, hasta donde he podido rastrear, todo este proceso todavía no fue historizado, por lo cual dedico un capítulo de mi tesis doctoral a tensionar una porción del campo cultural platense cuya vacancia en investigación es por lo menos problemática. Por eso mismo, una interpretación de datos que recabo en notas del diario local de mayor alcance, que es el Diario del Día, me permite ubicar las fechas y las dinámicas de cómo se consolidó un proceso de acción cultural específico sobre infancias y el teatro de la ciudad de La Plata. Para esta presentación, la de hoy, me concentro en dos focos, que son primero los usos históricos del edificio entre los años 1883 y 1995, y luego las experiencias de contrato municipal a elencos locales entre los años 1999 y 2004. Eh, Frente a todo lo dicho, entiendo como punto de partida que se puede encontrar en los usos del edificio hoy, que hoy es conocido como el Centro Cultural Pasaje Gerardo Rocha, que está en las manzanas, en la manzana entre las calles 49 y 50 y 6 y 7, que es el centro comercial de la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Si bien actualmente funcionan en su interior actividades educativas y culturales, museos de arte moderno, municipal y contemporáneo y salas teatrales, su historia, la historia del edificio, tiene un trayecto muy interesante que es muy diverso y conflictivo. Tras la fundación de La Plata en 1882, se inició en 1883 la construcción de este edificio como una estación provincial de trenes llamada la Estación 19 de Noviembre, que es el día de la fundación de La Plata, bajo el diseño del arquitecto italiano Francesco Pinaroli. Esta construcción sufrió un incendio en 1885 y no se dio por inaugurada hasta el 30 de agosto de 1887.
La estación 19 de noviembre se planificó no solo para la circulación de transeúntes, sino también para facilitar el acceso a materiales de construcción en el centro de la ciudad que todavía estaba en obras. Sin embargo, debido al rápido crecimiento estructural de La Plata y a la adquisición del ramal por parte del Ferrocarril Sud, la estación de trenes se mudó a donde está hoy todavía, que es en calles 1 y 44, en 1906. Por tanto, este enorme edificio, cuya pertenencia era del poder provincial, quedó abandonado hasta 1923, con una pequeña reforma donde se cerraron las paredes y se taparon las vías, hasta 1923, cuando el por entonces gobernador radical de la provincia, el ingeniero Luis Monteverde, encargó una remodelación a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. El ingeniero Monteverde había sido intendente de La Plata entre 1918 y 1921 y encara este proyecto con intenciones de hacer uso del espacio como, cito, un centro cultural de las más variadas disciplinas. Y cierro cita. En 1926 se finaliza la remodelación y debido a la reciente e inesperada muerte del gobernador Monteverde, se bautiza como el Pasaje Monteverde, un nombre que conserva hasta 1930 por el golpe militar. Monteverde era radical. En el golpe militar de 1930 se cambia el nombre al nombre que todavía conserva, que es Pasaje Dardo Rocha, en honor al fundador de la ciudad de La Plata. A pesar de su nuevo objetivo, fines culturales, la antigua estación de trenes de La Plata no cumplió sus fines culturales hasta casi la década de 1990. Entre tanto, pasaron por allí oficinas provinciales de la Dirección de Obras Sanitarias, los Ministerios de Acción Social y Trabajo, el Archivo Histórico, la Radio Provincial, destacándose que en 1944 fue usado como la oficina platense del Correo Argentino. Ahí funciona, desde 1944 hasta 1982, el Correo Argentino. Hasta que en 1982 es un año crucial para el pasaje, porque en el 18 de noviembre de 1982, por la gestión del doctor Abel Román, el edificio que era del Poder Provincial pasa a manos de la Municipalidad de La Plata. Esto fue un regalo por parte de la provincia en conmemoración al centenario de la fundación de la ciudad, aclarando con este regalo que, y cito, su uso no puede afectarse nunca a oficinas públicas, a otro cargo o destino que no sea estrictamente cultural, entendiendo este en el sentido más amplio de la expresión. Cierro cita. Así, en 1983 se iniciaron diversas refacciones para acondicionar el espacio a actividades culturales como museos, clases de educación artística e idiomas. Sin embargo, en 1994 todo fue interrumpido, pues el pasaje fue cedido para que se realizara allí la Convención Constituyente, posicionándolo como uno de los más importantes en la historia contemporánea de nuestro país. Finalmente hoy es un centro cultural que alberga dos museos municipales, el MACLA y el MUMART, fundados en 1995, todas las oficinas administrativas de la Secretaría de Cultura y Educación de La Plata, la Escuela Municipal de Bellas Artes, una sala de cine, el Cine Select, y 5 salas de teatro. Bueno, para pasar al siguiente punto, que es sobre los gérmenes de las temporadas que tienen que ver con los contratos municipales entre 1999 y 2004. Quiero destacar que en el año 1999 se crea el área teatral de la Subsecretaría de Cultura y Educación, contando con la coordinación de la teatrista platense Cora Seppi. Bajo su gestión, se da lugar a un proyecto cultural que inaugura otro tipo de dinámicas al interior del campo teatral local y centralmente afecta las lógicas del teatro infantil platense. Desde el 11 de julio de 1999, Cora Seppi y su equipo proponen los llamados ciclos de teatro independiente, con, cito, el objetivo de recuperar el movimiento de teatro de nuestra ciudad y buscando colmar las salas de espectadores. Cierro cita. Mediante este proyecto, el plan alcanzó a 24 grupos de teatro y 18 elencos infantiles afectados bajo el sistema de Bordereau, dividiendo el 80% de la recaudación para el grupo y el 20% para la Secretaría de Educación y Cultura, que esta es una división que sigue vigente hasta hoy en día. De esta manera, los grupos teatrales locales se ven beneficiados con una contratación de 5 funciones para cada uno, incluyendo una presentación en el Teatro Coliseo Podestá, con la disposición de fechas divididas en miércoles o jueves para teatro independiente y sábados por la tarde para teatro infantil.
Así entiendo que con este ciclo del 99 se inaugura un precedente para lo que luego serán las temporadas de vacaciones de invierno en el pasaje Ardo Rocha, dedicadas al teatro para niños. Pues luego, en el año 2000, el proyecto se repite, pero con el formato de concurso, en el que se presentaron alrededor de 20 elencos platenses con propuestas infantiles, premiadas con 16 funciones en total entre todas las salas del complejo. A partir de esto, en el diario que tiene mayor alcance en la ciudad, que es el Diario El Día, se inaugura un espacio que se llama las agendas infantiles, donde se nuclean las propuestas teatrales y de entretenimiento destinadas a las niñas. Allí puede notarse también cómo se gestaron las temporadas teatrales de vacaciones de invierno, pues se da cuenta de actividades para las infancias con regularidad y extensión durante todo el receso invernal dentro del pasaje. Hay talleres gratuitos de música, plástica, cuentacuentos, un taller de títeres, una muestra literaria en la nave central del edificio dedicada al autor del Principito. También en simultáneo se presentaron obras como Relatos casi disparatados, Viaje a las Islas de Aguas Mágicas y El velero desvelado. Ahí se inauguran las salas A y B, que son las salas que todavía siguen vigentes hoy. Esta dinámica de convocar a las infancias a través de actividades teatrales y de otras ramas artísticas se repite en el año 2001, en el que la prensa local se dedica a fomentar las actividades propuestas más allá de esa agenda infantil. Por ejemplo, hay una nota del diario que se titula Los chicos tomaron la ciudad para divertirse, donde se asegura que hay más de 16.000 niñas que asistieron a las actividades del pasaje. Nuevamente se sostiene la política de convocar con una actividad gratuita y masiva, a la vez que en simultáneo se ofrecen obras de teatro con elencos locales. En esta línea, en el 2002, la dinámica es prácticamente la misma, y en el 2003 encuentro posicionada en la prensa la idea de una cartelera teatral infantil durante el receso invernal, con una nota que tiene título Clásicos infantiles, musicales, circo, humor y muchos títeres en la cartelera infantil de vacaciones. Ahí se visibilizan propuestas de salas independientes y otros teatros oficiales como el Teatro Argentino o la Comedia de la Provincia. Es decir, que se expanden los criterios de circulación de obras al punto de afirmar que, cito, mañana arrancan las vacaciones de invierno y la ciudad ya tiene organizada una serie de alternativas para los más chicos. Paseos como el pasaje Ardo Rocha, entre otros, preparan distintas actividades que contemplan tanto el aspecto recreativo como el educacional, con la idea de que los paseos platenses es sumar así a la tradicional agenda infantil que se organiza todos los años para esta época en los cines y teatros locales. Cierro cita. Entonces, puede decirse que para ese año ya estaba constituido un circuito teatral específico para infancias. El nombramiento de una tradición reafirma las actividades en un lugar de reconocimiento del que el pasaje y sus obras no son ajenos. Tal es así que se presentan 14 propuestas teatrales a lo largo de toda la temporada, de las cuales destaco que es la primera vez que en la agenda infantil se mencionan los nombres de los directores a cargo de las obras. Este gesto de nombrar a la persona a cargo, encuentro ahí cierto posicionamiento del campo teatral infantil platense porque demuestra la existencia de teatristas específicos dedicados al tema. Además, si se combina con la idea de una tradición local, da cuenta de un trayecto y un reconocimiento que distancia la producción de ciertos esencialismos propios de lo infantil. Quiero decir que visibiliza el teatro para las infancias como parte de un proceso de producción con trabajadores reconocibles que ocupan roles al interior de la práctica teatral. Finalmente, esta combinación de la multiplicidad de actividades culturales y obras de teatro nucleadas en el mismo espacio y tiempo se solidifica en el año 2004. Lo veo confirmado en una nota que se titula Se levanta el telón de las vacaciones, en el cual se hace referencia a la recurrencia del evento, al receso invernal y a resaltar no solo los nombres de los teatristas a cargo de las obras, sino también ahora los elencos involucrados. Este cambio de nomenclaturas demuestra la existencia de especificidades, además de que sienta un precedente en las dinámicas de presentación que se sostienen hasta la actualidad. Es a partir de esta nota periodística que considero en el año 2000, al año 2004 como un momento en el que se consolidan las dinámicas de las temporadas de vacaciones de invierno, pues como puede notarse, además de la sistematización de sus lógicas, se agrega un ordenamiento. Las obras se dividen en bloques de 5 días cada una con más de una función. Este cronograma diferenciado demuestra la organización y la convocatoria a una mayor afluencia de públicos, ahora invitando a conocer y reconocer equipos de trabajo específicos para niñes.
El nombramiento de grupos de teatro y directores demuestra, a mi lectura, una ocupación por parte de los teatristas y de los gestores culturales sobre el campo teatral infantil platense. Así, esta apertura de ofertas simultáneas es acompañada por cierto posicionamiento de las prácticas teatrales infantiles, convocadas ahora a adaptarse a las políticas culturales de esta grilla con sus respectivas condiciones de presentación. Finalmente, las innovaciones que se proponen durante esta temporada, el 2004, se sostienen incluso hasta la actualidad. Siempre hay una actividad gratuita y masiva, generalmente en la nave central, que es el edificio que se ve ahí abajo, en la parte del interior del edificio, y varias obras de teatro que se presentan a la vez en las múltiples salas. Todo este rastreo me permite entonces afirmar que el pasaje de Arto Rocha es el espacio platense que nuclea la mayor cantidad de obras de teatro para infancias en un espacio simultáneo. Y finalmente, la breve historia que puedo recopilar acá alrededor del Centro Cultural Pasaje Ardo Rocha demuestra la centralidad en la conformación y consolidación del pretendido campo teatral infantil platense en la ciudad de La Plata. Esta afirmación es conflictiva en sí misma y requiere de una investigación específica en realidad, porque supone por un lado que ya hay un campo teatral infantil ya constituido en la ciudad, lo cual pienso que todavía debe ser demostrado considerando variables específicas como la territorialidad, los agentes y los espacios de legitimación y circulación de capitales culturales simbólicos. Además, quiero destacar que mi mirada es selectiva porque me concentro en el pasaje Dardo Rocha y por eso mismo estoy ignorando otros espacios de producción teatral centrales como pueden ser la República de los Niños, diversos espacios culturales municipales o salas independientes que se han dedicado a presentar obras infantiles como el Teatro de la Nona o el Teatro de la Lechuza. Desde sus inicios como una estación de trenes devenida en centro cultural, es casi 70 años después de su remodelación en 1926 que puede decirse que funciona como tal, como un centro cultural. Entiendo que en esto el Teatro Independiente Platense ha tenido un rol central. El proyecto de Cora Seppi de 1999 es el inicio de una serie de producciones teatrales de las cuales las infantiles son fundantes. Me refiero a que la apertura de salas municipales a teatristas independientes, con condiciones de contrato que son más favorables para los artistas, tuvo un impacto directo en la producción infantil, como puede verse en la creación de una agenda infantil. La gestación de temporadas de vacaciones de invierno en el pasaje resultó un evento determinante y simultáneo para la presentación y emergencia de elencos teatrales dedicados a niñes. Por tanto, concluyo en que en este lapso temporal entre los años 1999 y 2004 es donde tiene un origen reconocible las dinámicas y las prácticas sobre los procesos de selección de obras que me convocan al interior de mi tesis doctoral. Bueno, por ahora eso, yo como me tengo que retirar, dejo acá mi mail por si alguien quiere intercambiar o quiere hacer algún comentario, y les agradezco el espacio de intercambio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Muy interesante. A mí me tocó hacer función en ese sitio. Y Ah, llegué en la sí. nave central, había una muestra de juegos. Sí, ¿Ves que de no juegos. miento? ¿Ven que no miento? Sí, sí, sí. Resbala No mucho el miento. piso. Sí, es lindo. Bueno, Pero nave central, eso lo doy fe. es verdad. Bueno, Germán, muchas gracias por tu trabajo y entonces cualquier Gracias. intercambio que podamos hacer lo haremos a través de esa vía. Bueno, gracias, muchas gracias. Pasamos con ustedes, Sandra y Daniel. Esperen que les los nombro. Dale. Hola. No sé si ahora Buenas. nos escuchan bien porque tuvimos problemas con el Sí, sí, audio. se escucha perfecto. Bueno, A ver, esperen que los quiero nombrar. Buen coordinador que soy. Galo, Alicia y Sandra y Zanetti y Daniel. Buenas, ¿cómo les va? Sí, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Sí, nos vemos. bueno, Ahí cuando quieran pueden iniciar. dale. Bien, Bueno, bueno. perfecto. Yo aquí tengo Bueno, el tiempo, pero me parece que si ustedes también lo están ahí viendo un poquito, nos sí. podemos ir organizando. Ujú. Ujú, Somos poquitos, así que tampoco extendernos un poquito, no, Bueno, está no hay bien. problema. bueno, buenos días a todas y todos. Realmente es un placer poder compartir y participar en estas jornadas nacionales y latinoamericanas de investigación y crítica teatral.
Bueno, nosotros somos docentes e investigadores de la Universidad Nacional de San Luis y queremos compartir con ustedes nuestro trabajo que hemos titulado La belleza del Quirquincho. Esta belleza del Quirquincho está enmarcada en el proyecto de investigación, comunicación y teatro al cual pertenecemos desde hace varios años ya. Bueno, este trabajo intenta poner en valor la dimensión comunicativa, reflexiva y expresiva y didáctica pedagógica de la performance artística en el ámbito de la educación superior desde una perspectiva sensible, reflexiva e integradora. Es una invitación a repensar algunos métodos de enseñanza en la educación superior, ofreciendo alternativas, ofreciendo prácticas más amplias y creativas a partir del diseño y la intervención pedagógica desde la acción artística performática. La propuesta, nuestra propuesta, versa en la comunicación de una experiencia educativa, una experiencia artística, estética y sensible concreta. Una intervención performática, artística, desarrollada en el profesorado universitario en educación primaria de la localidad de Tilizarao, provincia de San Luis. Es una localidad que está aproximadamente a 150 kilómetros de nuestra ciudad capital. En la materia dificultades de aprendizajes e intervención pedagógica de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Se propone, como dije, mostrar una experiencia artística educativa que se pone en valor la performance artística como herramienta de articulación teórica, valorando la subjetividad y la expresión como un medio para la integración, como un medio para la sensibilización, como un medio para la transformación social. Y desde este lugar nosotros tomamos los aportes del teatro del oprimido que propone el maestro Augusto Boal, y es a través del juego que intentamos representar el teatro de imagen, el teatro invisible, el teatro forum. En este sentido, consideramos que la performance puede ser, en el ámbito educativo, un canal de expresión de mundos interiores y un modo particular de decir, otro modo de comunicarnos. Es una estrategia significativa para establecer diálogos entre todos los miembros de la comunidad, relacionando aspectos contextuales relevantes de tratar en las prácticas educativas. Desde esta perspectiva, trabajamos tomando 3 lenguajes artísticos: el lenguaje corporal, el teatro y el lenguaje plástico-visual, permanentemente articulados en una dimensión lúdica, una dimensión reflexiva, una dimensión sensible. No sé bueno, un poco para bajar al llano algunos conceptos un poco más bien pedagógicos. Esta experiencia es concretamente en este ámbito de enseñanza universitaria para el profesorado de enseñanza primaria, en una localidad que tiene una característica que es importante resaltarla para que tenga un poco más de valor y relevancia lo que proponemos. Es alejada, una ciudad que es casi rural, digamos, en donde no hay muchas propuestas ni ofertas educativas,
y en donde no hay tampoco un circuito cultural importante, casi nulo diría, en la localidad. Entonces los chicos no tienen acceso a circuitos culturales en su propia localidad, sino se tienen que de pronto trasladar, algunos que tengan algún tipo de esta inquietud, a la capital o a Merlo, que le queda otros tantos kilómetros. En ese sentido, la propuesta viene a romper un modelo tradicional de educación, ya que en la materia en la que fuimos convocados, dificultades de aprendizaje, se basaban en, digamos, un corpus teórico a desarrollar de manera muy tradicionalista, ¿no? Un desarrollo teórico, un aprendizaje memorístico y después una devolución teórica también por parte de los estudiantes. Sabemos que no hay apropiación certera, digamos, de ciertos conocimientos y conceptos a partir del aprendizaje memorístico. Nosotros quisimos darle otra impronta y marcar una diferencia, y por también nuestros perfiles artísticos quisimos hacer una propuesta totalmente diferente y diametralmente opuesta a esta, ¿no? Entonces, la dinámica en la que se trabajó es la conceptualización teórica, sí tenía que estar presente, pero acá viene lo diferente, que es la identificación subjetiva, o sea, la experiencia personal. O sea, por un lado, estos son los modelos de dificultades que propone la teoría. Por otro lado, cómo lo entiendo yo, cómo lo vivencio yo y qué puedo sumar yo desde mi propia experiencia, cuáles fueron mis dificultades para el aprendizaje. Pero lo otro nuevo también es que a partir de esa articulación entre lo propio y lo teórico viene una autorreflexión para después, digamos, de manera corporativa, digamos, colectiva, hacer una construcción artística performática que dé cuenta de estos procesos. Entonces, ellos tenían que volcar todas esas, digamos, experiencias, esas articulaciones, esas vivencias, surgieron cosas muy fuertes, a partir de una máscara. Ellos tenían que construir una máscara, ¿no?, que después la iban a utilizar en una propuesta performática, ¿no? Entonces, digamos, el trabajo final era un trabajo performático con un texto de reflexión que refería al mismo. ¿Por qué nosotros decidimos esto? Porque creemos y estamos convencidos que la enseñanza, si no te atraviesa personalmente, queda en un ámbito, digamos, ahí en un cajoncito guardado y no es fructífera. Entonces nosotros después hicimos los chicos tenían que acompañar todas estas experiencias con un portfolio en donde iban volcando reflexiones permanentemente que daban cuenta de después, o era parte del stock que ellos tenían para la construcción performática, ¿no? Lo cual fue realmente sorprendente. Los chicos, es interesantísimo cómo fueron liberándose, cómo fueron abriéndose, y en este sentido esto le da el nombre a nuestro trabajo, ¿no? La belleza del Quirquincho. Entendiendo que en un principio, cuando tomamos al curso, vimos chicos muy encerrados en sí mismos, con muchas problemáticas personales, con digamos, una parálisis digamos, social, por así decirlo, cultural, y de pronto estos ejercicios reflexivos, corporales, plásticos, visuales, expresivos, permitieron que ellos fueran, digamos, abriéndose y confiando en ellos mismos y animándose a crear, que esto es importantísimo, crear desde la originalidad. Surgieron cosas originales realmente interesantísimas, que bueno, por lo limitado del tiempo no podemos estar mirando las 5 o las 6 performáticas, obras performáticas que hicieron, pero fueron muy interesantes cómo ellos articularon la teoría, su experiencia, el constructo plástico en una máscara, que son máscaras que salen, digamos, de lo común, son máscaras que tienen cierres en la boca, son máscaras que tienen anulada la vista, son máscaras que están lastimadas, cortadas, dañadas, ¿no? Y hablan de su propia experiencia, ¿no? Y esa máscara, digamos, que encarna, digamos, su propia experiencia, después se muestra de una forma artística en un acto performático que fue muy interesante, porque ahí tienen que sumar otra dificultad, que es la articulación de mis problemas con el problema de mis compañeros, ¿no? Porque no eran actuaciones individuales, sino grupales, ¿no?
No sé si quieres decir. ¿No? Bueno, y eso es más o menos, resumidamente, tratamos de ajustarnos al tiempo, la belleza del quirquincho. Cuando el quirquincho se abre, logra abrir su caparazón de defensa, puede empezar a caminar, puede empezar a desarrollar una vida natural a la vida del quirquincho, ¿no? Cuando se cierra, digamos, es un cierre de defensa, un cierre De miedos, de de temores. Entonces, cuando se abre, esa belleza del quirquincho va al encuentro de un otro, va al encuentro de una otra, y un encuentro también con uno mismo, con estos mundos interiores. Así que es por eso que elegimos el título de La belleza del quirquincho. Y un poco también, y con esto cierro por lo menos la idea, sentimos, creo que esto a nivel general, aquellos que somos investigadores y de lo social o de lo artístico, que hay una fuerte tendencia permanente, digamos, desde las matrices que impuso el positivismo, ¿no?, al método científico como único método para desarrollar conocimiento y quisimos romper con esta formalidad también y títulos externos extremadamente largos y conceptuales para llevarlo a un título más poético, artístico, que dé cuenta un poco también o esté en consonancia con nuestras propias prácticas y nuestra cosmovisión del mundo, ¿no? Bueno, buenísimo. Ahí, Sandra, Daniel, yo creo que hay algunas cosas que yo voy a nombrar, bueno, con las que después podemos conversar, sobre todo con esto que tiene que ver con la experiencia, cómo la experiencia, atravesar las experiencias artísticas nos pueden, desde las singularidades, pueden aportar al colectivo y, bueno, quizá ahí también tenemos algo para hablar. Bueno, muchas gracias. No, Gracias a gracias a ustedes por el ustedes. espacio. Gracias. Bien, ahora me toca a mí. Voy a compartir pantalla, esas cosas, preparé un texto, lo voy a poner para compartir, así lo vamos leyendo todos juntos, porque voy a leer. Así que, como el ritual de estar leyendo a todos. Me van a tener que decir si se ve bien la pantalla, si se comparte, porque yo soy mi propio coordinador. Eh, eh, ¿Se ve bien la pantalla, cierto? Sí, buenísimo. Bueno. Yo también me voy a poner un reloj a mí mismo. Bueno, bien. Es la intimidad como convención en el Teatro Lambe. En esta mesa, donde habrían de aparecer prácticas artísticas que dialoguen con la territorialidad, voy a hablar como titiritero de un tipo de espectáculo en el que, llegado el momento de hacer función, no pareciera tan importante lo que se despliega, lo que ocupa el espacio, como lo que lo circunscribe, lo vuelve pequeño. Me refiero al teatro Lambe. ¿Qué es el teatro Lambe? Es una modalidad dentro del teatro de títeres que parte de la premisa de hacer obras en una caja y para un solo espectador. De un lado de la caja, quien hace la obra, anima a los títeres, y del otro, quien oficia de público, mira el show por una mirilla y escucha la banda sonora por unos auriculares. Se trata de un acontecimiento teatral, pero íntimo. Parte de la teatralidad del Lambe pasa justamente por generar este encuentro íntimo, este encuentro uno a uno. Incluso esta idea viene del primer espectáculo del Lambe que se hace, La danza del parto, en el que Ismine Lime y Denis dos Santos inventaron la técnica en función de poder compartir un secreto. En 1989, Brasil, Cinesi, se les volvió imposible para ellas representar en un escenario y con títeres una escena de parto y deciden hacerlo adentro de una caja, escondida. Así planteada la cosa, con un secreto entre manos, con una complicidad entre lambeire y espectador, parece natural que quienes ven por primera vez una obra de este tipo se sientan emocionadas, pero sobre todo ante la sensación de me están haciendo una función para mí, personal. Trayendo Bachelard,
podría decir que la experiencia de ver una lambe-lambe generaría una relación similar a la que pretende establecer la poesía. Para él, la poesía pone al lenguaje en estado de emergencia, en el sentido que está un poco por encima del lenguaje significante. Una poesía no vale por lo que pragmáticamente refiere, sino por el impulso vital que carga. De igual modo, suele ocurrir que lo que la obra Lambe propone en términos de narración, estética, animación de títeres, queda un poco opacado por el acontecimiento de intimidad que el dispositivo propone. No es descabellado ir más allá y decir directamente que la historia que... me tapa la pantalla. No es descabellado decir que la historia que cuenta un espectáculo lambe-lambe, lo que narra es el encuentro íntimo entre dos personas, entre dos extrañas, titiritere y espectador. En el fondo de eso habla el lambe-lambe, sea el espectáculo que sea. Recién decía que desde el punto de vista de su inscripción territorial, más que expandirse en el espacio, las experiencias lambe-lambe parecen circunscribirse, volverse pequeñas. Todo esto equivale a decir que este tipo de teatro tiene una dificultad para la masividad, para generar un discurso plural, y esto justamente porque encuentra su... se me desvisualiza todo. Momento. Voy a... ¿Dónde se deja de compartir? Dejar de compartir. Muy bien. Vamos a compartir otra pantalla del Word. Recién decía que desde el punto de vista de inscripción territorial, más que expandirse en el espacio, las experiencias lambe-lambe parecen circunscribirse, volverse pequeños. Todo esto equivale a decir que este tipo de teatro tiene una dificultad para la masividad, para generar un discurso plural, y esto justamente porque encuentra su potencia en el hecho de proponer experiencias singulares. El lambe-lambe apuesta por generar, en el mundo hipermediatizado en el que vivimos, un encuentro, tan simple como eso, contacto visual. Vivimos en una época muy oscura, venimos de una época muy oscura, la pandemia, en la que el contacto estaba directamente prohibido, y asistimos a otra también oscura con el ascenso de los discursos totalitarios que promueven el odio, el pavor ante quien es distinto, pero que incluso también aparece en discursos que no son de ultraderecha. La cultura de la cancelación, ponele, por caso. En el fondo también señala la presencia de un otro amenazante. El lambe-lambe aparece entonces como un dispositivo para contagiarnos humanidad. Contagiar humanidad parece una frase sacada de harto, pero no. De hecho, es el eslogan del Festilambe, el festival de cajitas más importante del mundo que se hace en Valparaíso. Volviendo a Bachelard. Para él, un lector apasionado siente que las palabras de la poesía le conciernen, le son propias. Y así como el lector fuera el fantasma del escritor, los espectadores salen de un lambe-lambe con la certeza de haber vivido una experiencia singular, con un desconocido. Vivir una experiencia íntima en la calle, con un otro, y poder contarla, poder dar testimonio, es muchísimo en el mundo en el que vivimos. Ahora bien, dicho eso, ¿cómo se genera intimidad? Porque uno, yo, ustedes, con el solo hecho de vivir en una sociedad, atraviesa innumerables situaciones en las que comparte junto a un desconocido. Subirse a un ascensor y que haya otra persona, ir a comprar verduras y que no haya nadie sobre la verdulera, ir a la peluquería, viajar en taxi con Arjona al volante. No, eso no pasa. Difícilmente describamos estas situaciones como momentos de intimidad. Sin embargo, cuando los espectadores tratan de describir una experiencia lambe-lambe, sí. La pregunta entonces es, ¿por qué en otros ámbitos no y en el lambe-lambe sí? Y la respuesta que voy a dar acá no debería sorprender, dado que es el título de la ponencia que dije al principio, la intimidad como convención en el teatro lambe-lambe. La intimidad en el lambe-lambe, y esta es mi hipótesis, es el resultado de una convención teatral.
En el teatro tradicional, la principal convención, si bien todas las actividades sociales generan acuerdos de comportamiento que se van convirtiendo en convenciones, y si bien es cierto que el teatro está atravesado por infinidad de ellas, la principal convención teatral es que lo que sucede en el escenario es una ficción que estamos mirando. Acá hago un paréntesis. Hay gente que el teatro invisible, Augusto Boal, del teatro del oprimido, lo considera que no es teatro en la medida que el espectador no es consciente de que está la convención teatral presente. El escenario, a la vez que separa público de intérpretes, habilita un montón de otras cosas. ¿Por qué alguien que se desnuda en el escenario no lo haría en la vía pública, en la vereda del teatro? Porque ahí no está habilitada esa convención. Lo mismo sucede con los espectadores. El escenario habilita, por caso, a mirar fijo a otra persona, algo que en cualquier otro sitio está directamente vedado. Bien, la pregunta que recién hacía, pero mejor formulada, sería: si el escenario es el procedimiento que utiliza el teatro tradicional para generar su convención, ¿cuál es él o los procedimientos que ejecuta el lambeiro para generar intimidad? Quiero adelantar que la respuesta a esta pregunta encierra un plot twist. Ricardo Lista es un titiritero porteño que ha reflexionado sobre el lambe-lambe desde el hacer, un artista investigador. Para él, las cajitas lambe-lambe tienen tres dimensiones, tres cuerdas le llama él. La interior, lo que mira el espectador cuando ve a través de la mirilla, la obra básicamente. La exterior, es decir, todo lo que pasa por fuera, cómo está ornamentada, qué vestuario tiene el titiritero, su performance. Y finalmente la del espacio, es decir, el contexto dentro del cual la cajita se coloca para hacer función. Y acá hay algo muy interesante. Sin duda un aporte que Lista hace a quienes desarrollamos esta técnica. ¿Qué podemos decir de este lugar donde se decide hacer función? En principio, que si bien las lambelambes se presentan como una experiencia teatral de a uno, íntima, las titiriteres que hacemos este tipo de teatro nunca lo hacemos en soledad. Nunca, o bueno, casi nunca. Parece ser que la dinámica más adecuada es la de organizarnos en un patio de cajitas. Se le dice patio independiente que sea un aula, un bar, una plaza. Esta tercera dimensión apunta al trabajo grupal, a la decisión política de sostener colectivamente una propuesta íntima. A simple vista parece extraño decir que estas obras, autónomas unas de las otras, necesitan del colectivo, pero no, porque lo que el patio de cajitas ofrece, tanto a espectadores como a intérpretes, es un marco de contención y, por tanto, una convención. Sin esta convención, que brindan el resto de los compañeros, la experiencia más que íntima sería privada. Íntimo no es lo mismo que privado, porque íntimo está ligado con el nacimiento del teatro, con el juntarse alrededor de un fogón a contarnos historias. En cambio, algo que es privado nos habla de que no es público, de que no puede ser mostrado al público, que es obsceno, que etimológicamente significa fuera de escena. Daría la sensación que las asimetrías entre intérprete y espectador, que son innegables y que las hay, se olvidan cuando estamos dentro de un patio de cajitas, en una pequeña y efímera comunidad de creadores y espectadores. En un principio yo decía que al pensar en la coordenada territorial del lambe-lambe pareciese que no es tanto lo que se despliega como lo que circunscribe. Y eso es porque estaba mirando a la cajita, al artista. Y es aquí que viene el plot twist. Porque sin embargo, al posar la mirada sobre el patio de cajitas, podemos advertir cómo este compartir un secreto, este contagiar humanidad, es algo que tiene muchas más posibilidades de acontecer cuando uno se entrega a la sinergia que aporta el trabajo colectivo. Bueno, muy bien. Ese es el trabajo que he venido desarrollando, que forma parte de la tesis de maestría que estoy realizando aquí en la UNCUSO. Muy interesante. Muy lindo. Muy bueno. Muy Bueno. lindo. Muy bueno.
Se Gracias. nos ocurrieron un montón de ideas, Manu. Mientras vos hablabas, nosotros Va. pensábamos en qué podíamos hacer, en utilizar Bueno, a mí me Necesitamos... parecía muy interesante esto que ustedes decían de la experiencia recién, porque yo una vez en un taller había escuchado como la etimología de la palabra experiencia, y después me vengo a investigar que no tiene nada que ver lo que habían dicho en este taller, pero a mí me quedó como resonando en el corazón, que es como que era expedire, como sobrevivir a la muerte. Y entonces digo, claro, el que vivió la experiencia, el que vivió para contarla, digamos. Entonces, claro, tuvo la experiencia en el cuerpo. Después me busco etimológicamente, no significa eso. Pero sin embargo, a mí me sigue resonando en ese sentido. Y acá digo yo un poco, traigo a colación un poco de esta experiencia. Bueno, vivir en la experiencia con extraño, pero ustedes también nombraban lo de la experiencia, atravesar por las experiencias artísticas como algo que, bueno, que ya el cuerpo ya quede inscripto en eso. No sé si quieren contar algo de lo que ustedes, alguna de las experiencias que ustedes hacen con las máscaras. Bueno, mira, sucedieron cosas muy locas, ¿no? Por ejemplo, teníamos, ya te vuelvo a decir, al ser un lugar donde no hay propuestas educativas, digamos, o de formación, es un pueblito muy chiquito, había en un principio como 350 inscriptos que tuvieron que hacer una selección y bueno, quedó un curso de 57 chicos. Por eso se entrelaza todo, se entrelaza la vida, ¿no? Pero digo, había el caso de desde chicas que habían sido muy agredidas por ser fieras, por ser despreciadas, por considerarse, digamos, pobres, digamos, y ellos habían sentido ese peso de la agresión que las había limitado, que las había condicionado, que las había estructurado dentro de una cárcel de vos no servís para nada. Tenemos otros casos de dos chicos que eran medios hermanos, pero por los conflictos de sus progenitores, en el pueblo que era tan chiquito ni se hablaban, ni tenían ningún tipo de relación, y se encuentran en esta cursada, porque los dos optaron por lo mismo, ¿no? Y en uno de los ejercicios que hace el profe Gerardo, digamos que es el profe que nos acompañó también, que se encargaba de la parte de movimiento y de juegos, propone una actividad azarosa en donde quedan enfrentados casualmente ellos dos y se tienen que dar un abrazo. Nosotros esto no lo sabíamos. Después lo recuperamos desde las bitácoras, desde las narrativas reflexivas que ellos hacen, ¿no? Y no se soltaron. Y fue estremecedor. Nosotros en el principio no entendíamos mucho, pero se rompieron cosas ahí, ¿no? Se abrió un quirquincho. Pasaron cosas muy locas, ¿no? Que después nosotros las podemos recuperar, como dice Sandra, desde las narrativas que ellos tenían que escribir. Entonces, nosotros nos quedamos con una idea. Cuando leemos las narrativas, vemos que es mucho más profundo de lo que nosotros pudimos percibir en un primer momento, ¿no? Y esto nos da aliento a seguir profundizando en estas formas, ¿no? Porque después las devoluciones nosotros dejamos el espacio. Chicos, por favor, critíquennos para mejoría. La voz del estudiante para nosotros es muy importante. Necesitamos una devolución para cambiar, para mejorar. Y realmente no sé si porque no se animaron, pero independientemente de esto, no recibimos más que cosas muy positivas de esta experimentación que ellos vivieron, ¿no? Aparte fue también un desafío para nosotros como docentes, porque nos encontramos con esta comunidad que no tenía idea de los lenguajes artísticos. En el pueblo no hay teatro, entonces no hay un centro cultural, entonces no tenían ni idea quizás de lo que nosotros queríamos proponer a través de estos lenguajes artísticos. Y bueno, y cómo fueron ellos atravesados, ¿no?
por estos lenguajes precisamente. Y que nosotros resaltamos que esta experiencia de trabajo les sirva a ellos como una herramienta para que puedan usar en sus prácticas como futuros docentes, porque ellos manifestaron que habían vivenciado y que habían obtenido un aprendizaje significativo. Entonces, si estas clases a ellos les producían placer, alegría y podían incorporar el conocimiento a través del arte, bueno, entonces qué mejor también ponerlo en práctica en sus aulas. Sí, estas prácticas singulares así tienen esta dinámica que a veces tienen como resuenan desde lugares que uno a veces no sospecha de entrada. Digo, que estas prácticas también tienen como más, bueno, vamos a transformar algo chiquito, vamos a hacer que atraviesen este proceso, que los desautomatice de la realidad en la que viven, que nos desautomaticen de las personas con las que nosotros también nos cruzamos cotidianamente, y de pronto ahí se mueven montones de cosas que transforman. A veces esas transformaciones no son unas transformaciones como las que proponían sociales en el sentido amplio. Sí, sí, Claro, claramente. Sí les no, cambia la vida a la gente. seguro. Sí, pensaba en esto, Mau, que hay una cuestión de que después del posmodernismo, digamos, bueno, no se sabe bien, según algunos teóricos, dónde empieza y termina el alambrado que separa una cosa de la otra, pero sí hay una tendencia al individualismo, sí hay una deshumanización, digamos, esto no estoy diciendo nada nuevo, y de pronto no podés, creemos nosotros, ser docente y solamente que tu relación con el alumno sea la triada conocimiento alumno-docente, digamos. Hay una humanidad que nos atraviesa y creo que las singularidades de las que vos te referías y las problemáticas que nuestros estudiantes, digamos, atravesaron y atraviesan, está bueno llevarlo al plano de lo consciente, que lo tengan a flor de piel en tal sentido de entender que sus receptores, sus futuros estudiantes, también atraviesan, también son humanos, también atraviesan problemáticas. O sea, la problemática que yo tuve la puede estar teniendo él, ¿no? La problemática que mi compañero visibilizó, también puede ser una problemática que me aparezca en mi aula. Y esto me parece que nos predispone desde otro lado, en esa transmisión cultural o en esa labor tan digna que tenemos de ser educadores, ¿no? Sí, y además también genera, digo, estos encuentros más comunitarios, o que siguen esa lógica, también generan una sinergia. Acá pasa, yo soy de Mendoza, y esta técnica, el lambe-lambe, acá tengo una cajita. Sí. Eh, Preciosa. esta técnica del lambe-lambe, hay una idea de que en Argentina, viene de Brasil, pero hay una idea que entra a Argentina a través de Mendoza, de los creadores que empezamos a hacer este tipo de teatro en Mendoza. Sin embargo, hay otros lugares del país donde ya había surgido con anterioridad algunas cajitas hace años. Pero lo que pasó en Mendoza es como una comunidad de lambeires que nos empezamos a juntar con regularidad y empezamos a trabajar de forma solidaria, cada uno con nuestro propio espectáculo, pero trabajamos todos juntos y nos empezamos a... Y eso fue llevando a que hubiera una especie de profesionalización, que era un poco lo que hablaba recién el compañero. Bueno, se empezaron a nombrar a las personas a partir de determinado momento. Bueno, eso porque empieza a haber una profesionalización, digamos, nos empezamos a profesionalizar, empezó a crecer, empezaron de otras provincias a hacer y todo decía, mira, en Mendoza se está haciendo esto. Claro que la gran diferencia que hubo en Mendoza es que había un colectivo que se estaba trabajando solidaria, colectivamente, en un formato así como, que uno podría decir no digo asambleario, porque no teníamos ese formato, pero sí que no respondía a las lógicas del campo teatral. Y a la vez eso era la potencia, digamos. La potencia que potenciaba las cosas que cada uno quería hacer, las potenciaba el colectivo. Te hago una pregunta. Sí. Nos interesó muchísimo tu ponencia y un poco la historia de cómo se da esto.
La pregunta es, entiendo que el público es uno. ¿Los titiriteros es uno o pueden llegar a ser dos titiriteros? Mira, la técnica surge en Brasil. Sí. Las primeras titiriteras desarman una cajita de fotógrafo lambe lambe, le llaman en Brasil, y ahí hacen función para un solo espectador. Estas Ujú. titiriteras insisten mucho, o insistían mucho porque una de ellas ha fallecido, en que el espectáculo es para un solo espectador. Sí. Pero a medida, esta cajita conserva el formato de las cajas de fotógrafo viejo, Claro, en Claro. cuanto a claro, sí, sí. estructura y en cuanto a pie, todo. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido cambiando ese formato y se ha ido diversificando. Hay gente que ya, digo, los espectáculos ya pueden ser para tres, eso ya es como algo natural. Yo he visto espectáculos que hay 5 personas manejando la cajita para un solo espectador. Ah, Los espectáculos tienden a durar 3 minutos, pero yo he visto espectáculos que duran 10 minutos o uno. Hay Mm, espectáculos que ya claro. prescinden de la caja y abren todo acá y dicen, es una cajita lambe lambe abierta, dicen. Y Ah, digo, claro. la práctica ya nació en una época de la deconstrucción y ya nació en una época en la que ya muy rápidamente se empezó a modificar el modo de hacerlo. En Si no, no sería un constructo artístico. Es nosotros, característica. nosotros trabajamos con el espectador recibe unos auriculares, pero para que esa dinámica pueda para que escuche, y yo me pongo los míos y escuchamos lo mismo, yo voy coordinando los sonidos y con lo que se va viendo. Ujú. Para que eso suceda, uno necesita un bifurcador de auriculares, que es un aparatito que uno conecta la salida y salen dos, no salen dos Mm, auriculares. Ese aparatito es un aparato tecnológico que si no lo tenés, no podés hacer ese mm, efecto. Entonces, en las prácticas pedagógicas, a veces suele suceder que se hacen cajas, no sé, en un curso, que es simplemente una caja de cartón y entonces uno pone un parlantito con el celular, simplemente. Entonces los auriculares uno los prescinde y a veces la función es para 3 espectadores, la hacen 3, 4 personas, 5, a veces unas se encargan de manejar, otros, a veces el auricular pasa la música y las voces las hacen unas personas que también están ahí, digamos, se hace todo en vivo. Es un formato que es muy abierto, muy abierto. ujú. Vos En sabés Chile hay que... en Chile hay un espectáculo, perdón, Sí, 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 que, sí. que hacen que hay como una pantalla que divide con la mirilla y están estos auriculares para un lado y para el otro. El público tiene unos auriculares donde va escuchando una narración y del otro lado también hay un público que escucha una pista de audio que le va indicando cómo tiene que mover los objetos. Entonces dice, primero agarra tal objeto, entralo, después entra tal otro. Son dos públicos, uno que Claro. oficia de titiritero y otro que oficia de público. Pero los dos están como recibiendo indicaciones y en- encontrándose con el espectáculo. Sí, ¿sabes qué? Estaba pensando, porque nosotros lo hemos trabajado desde plástica visual, en la formación docente, en maestras iniciales, la construcción del kamishibai, Ah, ¿sí? sí. Entonces veía como un germen original en esto, ¿no? Porque es crear escenarios que sirvan a los fines de, eh, digamos, acompañar una narrativa o le den sentido, la carguen de sentido a un cuento, a una narrativa, ¿no? Y es algo que, como un dispositivo didáctico Bueno, que usamos, ¿no? Que usamos. Entonces yo cuando me hablabas de esto, nada más que el Kamishibai es una cajita abierta en donde ujú. puede estar todo el curso mirando lo que sucede, ¿no? En esa teatrina. Pero me pareció muy interesante esto, ¿no? Y me imagino que deben haber cuestiones a desarrollar técnicas y de formación. Yo hoy me tengo que poner a hacer un lambe Sí. lambe y bueno, necesito saber cómo. Bueno, yo igual. Sí, lo Claro. que tiene es que, sí, para lo pedagógico el Lambe Lambe es una escuela para ser, podría ser una escuela para ser titiritere, porque uno ve todo, ve la dramaturgia,
ve la construcción de los títeres, la construcción de la escenografía, ve el armado de una pista de audio, ve la parte de la performance, porque uno tiene que recibir al público, y a la vez, Claro. cuando uno hace la función, haces una y otra vez, pues dura un poquito, 3 minutos, pero uno está 2 horas Sí. repitiendo la misma historia. Y entonces, a la vez uno en eso va trabajando muchísimo la interpretación, la manipulación, lo que sería. Porque estás repitiendo una y otra vez la misma historia, entonces cada vez te va saliendo mejor. Podés incluso en un momento, ay, hoy voy a hacer que respiren un poco mejor, ay, la mirada, creo que no está mirando bien. Entonces uno puede con el lambe-lambe, a eso, hacerse como la escuela del titiritero, porque ves todo. Pero sí es muy interesante para trabajarlo desde la pedagogía. Muy hermoso, Muy sí. bueno. Te Muy bueno. felicito, Sí, muy te hermoso. felicitamos. Bueno, gracias. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Estás en Mendoza actualmente? Sí, yo estoy acá en Mendoza. Ajá. Está bien. O sea que cuando, ¿Ustedes cuando dónde algo... están? En San Luis. San Luis, En San Luis, claro. Bueno, San Luis. Sí, nos viajamos seguido podremos a ver Mendoza. pronto. A estar atento con Bien. todas las funciones, lambe, lambe. Sí, no Bueno, sé dale. si se pueden, podemos intercambiar mail, cómo te podemos Sí, contactar. yo en Instagram a veces me Ah, muevo más bien. para difundir las cosas, Ah, que bien. es eh, Funes Bueno, ya vamos a Mau. ir a estudiar. ¿Gómez? Mau. Funes Mau. ¿El de ustedes cómo es? Mira, aquí hay un chat Eh, acá. Ah, Esto es que tiene una cuestión que a ¿Qué ver. pasó? yo No, como coordinador de la poneme tu sala, Instagram. Sí. digo que esto estamos grabándolo y es una conversación pública. Bueno, bueno, va a haber un montón de gente como nos pasamos lo... Pero bueno, también por eso está piola Estábamos que súper ustedes buenos, ¿no? nombren. Sí. Sí. Bien. Bueno, ahí te comparto, Mau, Bueno, El mail. sí. ¿Vos tenés Instagram? Sí, ¿Querés escribirlo? Ya te lo... Sandra Galvalicio. Está bien. Que no le entiendo bien. Están en el mismo lugar. Ahí está, enviar. Ahí a mí está. me pasó que yo también doy expresión artística, bueno, que ahora ha cambiado, se llama educación artística, en Sí. un Claro. profesorado de educación primaria. Y, y me pareció muy interesante lo de las máscaras para trabajarlo. Digo, claro, es verdad, nosotros trabajamos mucho la performance porque nos parece que es un lenguaje que en el que pueden dialogar varios lenguajes. Este año habíamos pensado hacer Lambe Lambe, pero bueno, un cambio de planes que estamos ahí como acomodándonos. Con esto del cambio de nombre, cambio de plan. Y, y habíamos pensado hacer Lambe Lambe, pero lo de la máscara me parece muy interesante, pues se puede integrar mucho también esto de lo Sí, vos visual. sabés que, bueno, los tiempos siempre son medios tiranos Claro. y yo tuve la posibilidad de hacerle 2 demostraciones de cómo se podría construir una máscara, ¿no? O sea, mostré algunas máscaras que se hicieron en la escuela de arte, que trabajan los chicos, y después a partir de la modificación de cartones, ¿sí? Abrochadoras y cinta de papel, cómo empezar a construir la estructura, o el famoso globito, en donde le empezamos a poner cartapesta, ¿está bien? Pero El famoso. eso, dijimos, esto es la base, esta es la base, después ustedes tienen que cargarla de sentido. Entonces aparecieron máscaras con ojos grandes y decían siempre me sentí mirada, observada. ¿No? Aparte hubo un trabajo, por supuesto, de sensibilización desde la Totalmente. expresión corporal. O sea, no es que se pusieron a construir máscaras y No, fue porque sí. Empezaron a descubrir el mundo desde otros lugares, ¿no? Desde lo sensible, desde la mirada del otro, de la mirada de la otra. Y o sea que no fue la máscara construida como un simple sí, de trabajito manualidad. de manualidades, Claro, sino que sí. se abrieron, o sea, a construir esa máscara desde sus mundos interiores.
Entonces, eso fue maravilloso tanto para nosotros y para nosotras porque nos sorprendió Sí. el trabajo que las alumnas y los alumnos pudieron realizar y pudieron decir, porque fue otro modo de comunicar, otro modo de decir, que no estaban acostumbradas ni acostumbrados. O sea, fue un Sí. trabajo durante 6 meses Ay, qué donde, bueno. donde pudimos conjugar y donde pudimos articular estos lenguajes artísticos. Sí. Ellos venían acostumbrados de la pedagogía de la nuca, que le decimos nosotros, ¿no? De estar sentado uno detrás del otro, donde le tiro la cabeza al compañero, a la compañera, y tomar apuntes y escribir, y los recibimos de ese modo, ¿no? Con esta práctica educativa tradicional. Y cuando empezamos a movilizar el mobiliario del aula, genera también, así como genera un caos al mover bancos, sillas, escritorio, también genera un caos interno, ¿no? Porque, bueno, claro, ¿qué vamos a hacer? Que se miraban hasta que empezamos a crear esta necesidad de poder comunicarnos desde estos lugares, desde lo sensible y desde lo reflexivo, Está porque bien, sí. en cada práctica, cuando finalizábamos cada práctica, siempre había un momento de poner en palabras estas sensaciones. Sí, me gustó eso que dijiste cuando hablaste de la articulación de todo lo que implica el lambe, y vos decís, hasta cuando recibís al público hay una actitud performática, ¿no? Y nosotros cuando tomamos el curso, una anécdota chiquitita, cuando tomamos, los chicos no nos conocían a nosotros, no sabían quién es el equipo docente que venía. Entonces nos pusimos de acuerdo y el profe Gerardo y yo tomamos la clase, la presentación formal, pero Sandra entró como una señora de la limpieza que había sido mandada por el gremio de la Universidad de San Luis. Entonces le dijimos, chicos, ¿ustedes conocen a esta señora? No, es la primera vez que la vemos. ¿Y usted qué hace acá? No, vengo a limpiar. No, pero acá está todo limpio. Pero yo me puedo quedar porque yo nunca entré a un aula. Y los chicos dijeron, sí, señora, no nos moleste. Y le alcanzaron cuadernos, le alcanzaron fibras, virome para que tome nota. Bueno, y ella interrumpía y nosotros contestábamos y uno hacía de bueno y otro hacía de fastidioso. La cosa es que, claro, rompí, o sea, nuestra presentación fue performática, digamos. Era toda una puesta en escena y después le dijimos, chicos, de esto se trata, ¿no? Por acá va la cosa, ¿no? Ella es la profesora. Sí. También atreverse a veces uno tiene mucho miedo a hacer el ridículo, hasta que hace el ridículo y te das cuenta, che, no pasa nada. Claro, No me morí. No me morí. Y después lo volví a hacer y que creer. De vuelta no me morí. Quizás no es casualidad. Porque quizás puedo hacer el ridículo en cualquier lugar. Estar seguro y creer en lo que hacemos, ¿viste? O sea, seguro. Estar convencido de que da buenos resultados y nada. Y todo es perfectible y todo es para reflexionar también, a nuestra propia práctica. Y bueno, nosotros fuimos profesores tradicionalistas en un momento y nos gustó cambiarnos de vereda y encontrarnos con el conocimiento desde otro lado. Y nos gusta. Bueno, chiques, ya entonces iríamos finalizando de alguna forma la mesa. Como coordinador lo digo. Muy bien. Un aplauso. Damos un aplauso. Muy bien. Bueno, y estaremos en contacto. Dale. Muchísimas gracias. Ya que somos todos de la villanía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Dale. Chao. Hasta luego.